hay otro tema que está sobre la mesa apenas hace, pues que ayer comenzó a hablarse ya formalmente de estos lineamientos para la protección de las audiencias que pueden implicar que haya código de ética de cada medio. Está dirigido a los medios electrónicos, televisión y radio abiertas, es decir, de particulares concesionadas, pero también un defensor de las audiencias que debe nombrar cada empresa y el derecho de las audiencias de señalar lo que considere que sean mentiras, distorsiones, engaño, mal manejo profesional y bueno, incluyendo la posibilidad, que no está aprobada, sino está a discusión, de multas hasta por un 1% de los ingresos de cada empresa. Esto genera de inmediato pues los señalamientos de que es un acto autoritario, que atenta contra la libertad de expresión, que va contra el ejercicio periodístico. ¿Qué opinas, Connie? Pues sí es un tema muy controversial porque, claro, puede ser muy fácilmente utilizado por intereses particulares y al mismo tiempo, no me voy a meter todavía en ese tema, pero sí podría lastimar a medios independientes, porque claro, se les va a medir con la misma estructura. Entonces, bueno, ese sería otro tema, pero digamos, todo el tema de los derechos de las audiencias, yo haría una pregunta para empezar a intentar a pensar sobre esta cuestión, sobre este problema, y que es, ¿a quién beneficia en el contexto actual que no se regulen esos medios electrónicos y digitales, ¿no? Porque también está bien, aunque no se está discutiendo esto, pero también tendría que estar incorporado. O sea, ¿a quién beneficia esto? Más que decir cuáles son los contras, digamos, cuáles son las cuestiones a favor de este derecho de las audiencias, ¿a quién perjudica radicalmente en sus intereses? Si analizamos, digamos, el fenómeno a partir de que son los grupos empresariales más fuertes y que normalmente están alineados en su mayoría a las derechas y a las ultraderechas, pues son los que van a salir perjudicados con la construcción de una cultura de los derechos de las audiencias, ¿no? Y entonces, en este sentido, me parece que estos grupos son fundamentalmente los que intentan frenar este derecho, más allá de las críticas que podamos ir haciendo a lo que plantea, digamos, el IFT, ¿no? Porque en efecto, los procedimientos que están puestos a, digamos, a reserva de que se consulte a la población, pues son muy mínimos. O sea, decir que se ponga una persona que es asignada por la misma empresa, pero que simplemente hayan pasado 2 años en donde no ha tenido vínculo con la empresa, ya puede ser la representante de los derechos de las audiencias, pues me parece que es muy light, ¿no? Es como muy gris, o sea, no tiene como mucha importancia. En realidad, pues no es una restricción real en términos de poner un freno a estas grandes empresas. Pero más allá de eso, se está utilizando, digamos, en términos de la defensa del statu quo en la propiedad mediática y la concentración comercial. Eso es lo que están haciendo estas grandes empresas, ¿no? O sea, lo que ellas ven lastimado en su interés es que introduce el derecho de las audiencias, pues introduce mecanismos de queja y defensa que pueden forzar a los concesionarios a modificar la programación comercial o editorial. Y bueno, en este sentido, pues para estos grupos empresariales que tienen posturas ideológicas conservadoras, que son los dueños masivos de radio y televisión abierta, pues una audiencia empoderada representa un riesgo económico y del control narrativo. Entonces, claro, ¿qué es lo que ellos instrumentan inmediatamente como un control, un mecanismo de freno? Esta cúpula empresarial lo que hace, pues a menudo es utilizar su influencia de lobby en los congresos, su poder de litigio estratégico para impugnar estos lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y entonces, claro, su argumento público es que hay una sobreregulación, que hay una afectación a la libertad de empresa, a la libertad de expresión. Pero en realidad su objetivo tácito es evitar que las audiencias organizadas exijan cambios en sus parrillas de programación, que además son altamente rentables porque están basadas en el morbo, en la violencia controlada
o en el infoentretenimiento sesgado permanente. Y entonces, claro, se van mezclando a esto otras cosas. Por ejemplo, el tema de la oposición a la ideología de género que tienen estas empresas, ¿no? A la idea con la diversidad de los contenidos. O sea, intentan frenar la idea de los estándares internacionales de derechos humanos que exigen que haya contenidos que incluyan ese tipo de cuestiones. Y entonces, claro, ellos en realidad, pues lo que temen es que haya una intervención del Estado progre, ¿no? Para que use estos lineamientos y que los obligue a introducir la discusión sobre estos temas que ellos no están dispuestos a discutir. Y entonces, en ese sentido, enmarcan el derecho de las audiencias no como una defensa ciudadana, sino como una puerta a la censura de los valores tradicionales. Y en este marco, pues lo que hacen es generar una estrategia que sataniza los mecanismos antes de que puedan ser utilizados por los grupos progresistas, por los movimientos sociales, por los grupos que luchan por sus derechos humanos, para cuestionar que estos contenidos, digamos, no sean eliminados. Y por otro lado, pues el tema de la libertad de expresión absoluta, ¿no? Se olvidan que todo derecho tiene un límite. O sea, el derecho de la libertad de expresión también tiene un límite, ¿no? Entonces, y en esa trama, digamos, van articulando un conjunto de cosas, de mecanismos de freno, en el que ellos afirman que solamente el mercado, es decir, el rating, es el que debe decidir qué se consume sin que existan tutelas del Estado. Bien, Connie, gracias. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿qué opinas de este tema polémico, escabroso, lleno de ángulos necesarios de analizar con cuidado, que no quede en la letra discrecional, que además sería una letra discrecional hoy aplicable en este escenario político, pero cuando cambie el color o la orientación del futuro gobierno de México, porque en el rejuego democrático nunca un partido va a estar para siempre, bueno, pues ahí está la posibilidad también de que estas restricciones se apliquen en contra de otros medios, no sé cuántos que puedan esbozar la idea del periodismo libre, crítico e independiente, pero ¿qué opinas pues de todo esto y de las protestas que ya se están dando de concesionarios de radio y televisión, de cámaras, diciendo que puede ser un hecho regresivo, antidemocrático, autoritario? Teresa. Bueno, creo que es una discusión interesantísima y creo que hay que intentarla dar con mucho tiempo, porque efectivamente hay que intentar no darla en el marco de su destinatario directo, que es Ricardo Salinas Pliego, sino intentar como decir, bueno, más allá de este diferendo, qué podemos pensar y hacia dónde podemos mirar, e intentar efectivamente la mejor prueba de agua para una ley es si cuando nos gobiernen unos nefastos, eso va a jugar en nuestra contra o a nuestro favor, ¿no? Creo que la discusión es muy interesante. Por supuesto que creo que la reacción de los grandes medios y usuarios de concesiones del Estado, corporativos, esta reacción que están teniendo tiene que ver con que el Estado rompió el pacto que se había inaugurado con la ley Televisa, ¿no? Es decir, el Estado está diciendo ya no vamos a coludirnos con el poder económico que tiene esa pata bien puesta en el poder mediático, sino que al contrario lo vamos a regular, y esto como respuesta a una actuación muy perniciosa de los medios corporativos intentando permanentemente intervenir de manera facciosa y perversa en el juego democrático del país, y eso creo que hay que decirlo. Entonces, a mí, yo soy una defensora de la regulación. Creo que incluso en algunas cosas la regulación, si pensamos en esos grandes medios corporativos, se antoja un poco desdentada, porque está muy invitando a hacer autorregulación, e incluso en el escenario, que además ha dicho, no, ese no es el cometido, poner multas, en el escenario de las multas, a los medios corporativos les puede resultar un negocio pagar las multas, siempre y cuando la agenda que estén avanzando por ejemplo, campañas desinformativas, les pueda redituar en su intervención exitosa en el juego electoral o democrático, ¿no? Entonces puede ser un negocio que les salga, pues la pago, ¿no? La pago este 1% sobre la publicidad, pensando en que mi capacidad de incidir en la vida pública me va a redituar eventualmente en más contratos de publicidad o en un cambio de la política, en un regreso al pacto tipo ley Televisa, ¿no? Pero además, si nosotros pensamos en dos cosas, me gustaría pensar muy brevemente. Una tiene que ver con que ahorita
la cosa está tan centrada en el ataque de los medios corporativos, usuarios de concesión contra la 4T, está muy centrada en la desinformación, en el derecho de las audiencias a que te informen con la verdad y a que distingan opinión de información, ¿no? Pero en realidad la intervención de estos grandes medios corporativos en la vida pública rebasa por mucho esta agenda de fake y de propaganda que han estado estableciendo contra la 4T, que efectivamente existe y que efectivamente hay que contrarrestar, y tiene que ver con la generación de un portal de mucha capacidad de penetración en la sociedad civil, de un portal de racismo, de elitismo, de clasismo, de xenofobia, de misoginia, de etcétera, etcétera, de homofobia. ¿Y eso quién lo regula? Es decir, la capacidad de estos medios de generar estados de ánimo que empobrecen el debate público, que empobrecen la vida cultural del país, eso no está todavía contemplado, ¿no? Y la otra la veo desdentada porque si no se atenta contra su capacidad de seguir penetrando, a mí sí me gustaría que se planteara la hipótesis de la pérdida de concesión cuando se demuestre de manera palpable ante las instancias correspondientes con árbitros de la sociedad independientes del Estado, que hay un medio que actúa perniciosamente contra el interés nacional y el interés público. La actuación de TV Azteca frente a la pandemia, la intervención o el intento de intervención en las elecciones cada vez que éstas se presentan, me parece que es uno de estos casos. Por último, yo lo que sí nos invito a pensar es, ahorita solo ampara los medios que tienen una concesión del Estado. En ese amparo, habría que revisar la letra de los lineamientos de la comisión y la propia ley, en ese amparo no solo están grandes medios corporativos. Yo me pongo a pensar, Julio, ¿qué pasaría si una radio comunitaria tiene que enfrentar una denuncia medio fabricada de unas audiencias medio fabricadas o inducidas contra denominar lo que pasa en Topolobampo como un despojo con afectaciones ambientales? Si a un medio comunitario se le exigiera decir que eso es una opinión y no un hecho, ¿cómo vamos a reaccionar? Creo que pensando en esas hipótesis y no quedándonos solo en el imaginario de que esto va contra Salinas Pliego, porque ahí vamos todos juntos, creo que tenemos como que pensarlo con mucho tiento y mucha dedicación. Creo que deberíamos centrarle a que no estén solo los grandes medios de la CIRT en esta consulta pública y entrarle desde todos los espacios, desde la academia, uno muy importante de ellos, desde las radios comunitarias, desde asociaciones civiles, a pensar qué tipo de regulación es mejor para la democracia en este gobierno, pero sobre todo para el futuro. Bien, Teresa.